habíamos hablado de ciertas fases, ¿no? No solamente, y había una concepción había una concepción de ser muy empáticos en relación al cliente, ponerse en el lugar del cliente, y a la vez también, esperen un ratito, creo que no estoy grabando, ya voy a iniciar la grabación también, ¿no? Ser muy empáticos en relación con el cliente, y también esto de ingeniería de requisitos, les había mostrado un gráfico, ¿no? Donde normalmente era el arte, ¿no? El arte de quitar y no poner, ¿no? La ingeniería de requisitos debería ser considerado como un arte, ¿no? La idea es capturar todos los requisitos necesarios y luego hacer un proceso de priorización, y luego de este proceso de priorización, ¿quién lo hace? Lo hace el Product Owner, prioriza cuáles deben ser las tareas más rápidas, y luego de este proceso de priorización, el equipo se reúne y comienza a dar una estimación en cuánto tiempo se demoraría en desarrollar ese requisito, ¿no? No va a coger todos los requisitos, sino se van a orientar solamente a un requisito. Había dicho también de que no vamos a caer en el error de ser especialistas no, tú te dedicas a prototipo, tú vas a dedicarte a conversar con el cliente, y tú te vas a dedicar a programar, y tú vas a dedicarte ya a hacer las interfaces o la base de datos. Normalmente no va a haber esos roles, no va a haber jefes de proyecto, sino simplemente va a haber equipos que van a desarrollar una aplicación, ¿no? Y van a centrar, lo principal es que quiero que se centren en la recolección del requisito, ¿no? En la recolección del requisito. Entonces, eso estuvimos viendo, parte de una visión global, parte de definir ciertas actividades, ¿no? Dice todas las actividades relacionadas con identificación, documentación de las necesidades del cliente, la creación de un documento que describa la conducta externa de las restricciones asociadas al sistema que satisfagan las necesidades. Algo muy importante también es que los requisitos, la captura de requisitos debe estar alineado a la normativa, a las leyes que rigen no solamente la empresa, sino también la nación, ¿no? El Estado peruano, ¿no? Y la evolución necesita, ¿no? Las evoluciones necesarias. Bueno, y aquí se presentó un pequeño esquema del proceso que desarrolla un requisito, ¿no? Si se dan cuenta, es un proceso con mucha retroalimentación, ¿no? Nosotros pudimos haber negociado, haber hecho licitación y luego haber enviado al análisis, y el análisis presenta que hay error, lo devuelve a negociación, o bien lo devuelve a licitación, ¿no? Pero va en ese camino, ¿no? Este es un proceso que continúa, ¿no? Esta palabrita proceso me lleva a muchas cosas, ¿ya? Me lleva a cumplir ciertas tareas, ¿no? Que van a involucran, ¿no? Un objetivo, ¿ya? Un objetivo. Entonces, al hablar de procesos de ingeniería de requisitos, estamos hablando de un conjunto de procesos que me van a llevar a un objetivo, ¿no? A un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es la administración de los requisitos que voy a obtener. Bueno, los procesos pasan por la obtención de los requisitos, por el proceso de análisis de requisito, por el proceso de verificación y validación, ¿ya? Dice, este proceso, probablemente el más crítico y el más difícil de realizar, tenemos como objetivo de buscar, investigar y ayudar al cliente y usuarios a documentar sus necesidades, ¿no? A documentar sus necesidades. Bueno, las necesidades, estas necesidades deben tener un formato, ¿ya? Normalmente, en la actualidad, lo que se va a pedir a ustedes es que recolecten los requisitos, pero estos requisitos todavía no van a tener el formato de una historia de usuario,
esta historia de usuario tiene su origen desde la metodología XP, que también es parte de una metodología ágil, ¿no? Entonces, este tiene un formato, ¿ya? Pero en la actualidad simplemente lo que vamos a hacer ahora es recolectar los requisitos que hay del sistema, ¿no? La documentación de los requisitos debe hacerse siempre usando los vocabularios del cliente y del usuario, de forma que estos puedan entenderlos, siendo lo más habitual emplear el lenguaje natural, no emplear un lenguaje muy técnico, ¿no? Nosotros podemos usar lenguaje muy técnico y que la gente normalmente no logre entender y le complicamos la vida, ¿no? Entonces debemos hacer lo más fácil posible, ¿no? Las técnicas más comunes son las entrevistas, las reuniones en grupo, ¿no? Y un estudio in situ, es decir, un estudio ir y participar en esas actividades, ¿no? Eso es un proceso de licitación, ¿ya? Hay muchos autores que han escrito que el proceso de licitación y nos describen una serie de herramientas que podemos usar, ¿no? Pero las más comunes y las que yo también veo convenientes pueden ser entrevistas, pueden ser reuniones, pueden ser encuestas y pueden ser la vivencia in situ, ¿no? Cómo se vive, cómo se manipula los datos en la vida real, ¿no? Conteniendo todo esto, conteniendo la parte de la entrevista, la documentación, ¿no? Por ejemplo, dentro de la documentación hablamos de las normas, de las leyes, de los manuales, ¿no? De la parte normativa que tiene, ¿no? No solamente preocuparnos, señor, ¿qué necesita? Sí, ya, ¿qué necesita más? Sí, ya, ¿qué necesita más? Sino también tenemos que sacar documentación, ¿no? A veces nosotros no entendemos de que el sistema que vamos a desarrollar en la actualidad, el área en la actualidad para el cual vamos a desarrollar, está funcionando, ¿no? Entonces, en ese punto de entender que está funcionando, decimos que lo deben hacer de alguna forma, ¿no? Es decir, lo están haciendo de alguna forma, lo hacen. No es por sistema, pero lo están haciendo de alguna forma. Pero, ¿de qué forma lo están haciendo? Eso va a entrar dentro de la documentación, ¿no? No pensemos de que, uy, nosotros no necesitamos documentación porque el sistema no tenía, no hay nada, sí hay algo. Están haciendo, las actividades que ustedes han sido asignadas, se están haciendo, se siguen haciendo, ¿no? Y es debido a eso de que nosotros no estamos a donde decimos, no hay nada, y a partir de eso vamos a desarrollar, no hay ese punto, ¿no? Donde no haya nada y ahí a partir siempre hay, es una entidad que está funcionando y que ya tiene, y está haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya necesita un software, ¿no? Si hubiera sido un ente que no tendría sentido, eso ya habría desaparecido, lo hubieran movido, pero en la actualidad funciona, ¿no? Análisis de requisitos. Cuando ya obtengo la conversación, aplico la licitación, ¿no? Entonces, yo voy comenzando ya a analizar los requisitos. ¿Qué hice? ¿No? Se denomina análisis a los distintos y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, ¿no? Estudios mediante técnicas, ¿no?, informáticas de los límites, características y posibilidades de soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento, ¿no?, por ordenador. Esta actividad es la parte de los subprocesos de aseguramiento de la calidad. Tiene como objetivo principal detectar conflictos entre los requisitos obtenidos, normalmente mediante técnicas de modelado conceptual y de propósito de interfaz usuario, ¿ya? Bueno, aquí ya esto no le vamos a complicar al usuario, el usuario ya no participa en el análisis. El usuario ya va, después de este primer encuentro que ustedes hayan tenido y de la serie de encuentros que ustedes van a tener para la licitación, aquí ya ustedes tienen yo lo llamo Product Backlog, ¿no? Tiene toda una lista de requisitos, ¿no?, que bien o mal son las necesidades del cliente, ¿ya? Bien o mal son las necesidades del cliente. Entonces lo que nosotros nos toca simplemente es digitalizar y colocar todo lo que está ahí en la lista. Cuando ya llego a este proceso de análisis,
me voy a ir dando cuenta de que ciertos procesos se repiten, ¿no? No vamos a conversar con un solo interesado, vamos a conversar con el dueño, con el empleado, con el usuario, con el cliente, ¿no? Entonces ciertos requisitos se repiten y se van uniendo a uno solo, ¿no? A uno solo. Eso por eso dice que se detectan conflictos, es decir, de repente hay requisitos que se parecen, entonces simplemente es bien seas, o de repente los requisitos se parecen, pero uno es más grande que el otro, ¿no? Entonces cojo el más grande, el que abarca todo, ¿no? Entonces si abarco todo, por ende ya voy a abarcar el requisito que está solicitando, ¿no? Entonces dice, ¿no? Los modelos generados son también una importante herramienta para la comunicación con el diseño y los programadores. Aquí ya yo puedo ir diseñando mis pequeños prototipos, ¿no? En esta parte de verificación, esta actividad de cantidad tiene como objetivo detectar defectos en los requisitos, ¿no? Previamente analizados, normalmente mediante la técnica con revisiones formales, listas de comprobación, ¿no? Esto de aquí ya lo vemos revisando ya con el objetivo dice de detectar defectos en los requisitos, ¿no? No solamente me basta con el proceso de licitación, con el proceso de análisis, que ya es mi cancha, mi trabajo, sino también va a haber un proceso de verificar si se ha captado la idea o no, ¿no? Y qué bien si en este punto ya tenemos un prototipo, ¿no? Qué bien si en este punto ya tenemos un prototipo. Esta tercera actividad, la parte de verificación, ¿no? De validación, ¿no? De cada intento asegurar que los requisitos verificados reflejen realmente la necesidad del cliente, ¿no? La necesidad del cliente se refleje. Es decir, aquí lo normal es que ustedes se reúnan con el cliente y muestren ciertos avances del prototipo, de cómo va a funcionar, ¿no? Hoy en día, como les hablaba en la clase pasada, existen una serie de herramientas, ¿no? Basta con solamente acomodarse con una de ellas, ¿no? Y comenzar a hacer sus pequeños pininos en prototipado, ¿no? Las técnicas empleadas suelen ser una reunión en las que se revisan los requisitos mediante el apoyo del prototipo de interfaz de usuario, ¿no? Este prototipo tiene una herramienta, ¿no? Lo podemos hacer en Balsamiq, lo podemos hacer en Adobe XD, ¿no? Entonces es indiferente, pero todos deben saber, todo el grupo debe saber crear prototipos, ¿no? Todo el grupo debe saber crear prototipos. Toda aquella persona que pase a requisitos tiene que saber crear un prototipo. Debe saber plasmar una idea del cliente, ¿no? Debe saber plasmar, oye, yo puedo plasmar tu idea así, ¿no? Entonces, pero plasmarme esa idea, ¿qué significa? Plasmarme esa idea significa ponerme en los zapatos del cliente y ver cuál es su necesidad que él tiene, ¿no? La negociación es una habilidad, ¿ya? La negociación es una habilidad blanda que es formada por, en algunos casos es innata y en otros casos se tienen que trabajar en ese tipo de negociación, ¿no? Por ejemplo, negociación en agregar un requisito y es un requisito que normalmente no lo vamos a usar, ¿no? No se va a usar, entonces el cliente dice, sí, pero queremos que esto salga con sus fotos, pero tú mencionas, ¿no? Claro, sus fotos, pero esto lo puedes ver en View y ya está el producto con su foto, pero si lo pongo acá en la tabla, en el JTablo, lo pongo en la celda, va a tomar un tiempo para que esto se procese y se muestre en este punto, ¿no? Entonces tú ya estás negociando, ¿no? Estás negociando. Ese cambio va a demorar más tiempo para nosotros, vamos a dedicarle a eso más tiempo y vamos a dedicar menos tiempo a lo que usted está queriendo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces esas formas ya están ustedes negociando, aprendiendo a negociar, ¿no? Que es importante, el objetivo de este proceso es buscar solución a los conflictos detectados que satisfagan a los distintos stakeholders, ¿no? Y esta parte, hablar de gestión, es hablar no de administrar, sino de gestión, de crear requisitos, ¿no? Entonces dice acá, este es su proceso, gestiona todo el proceso.
en especial las peticiones de los cambios en los requisitos. Es importante que dicha petición las distintas versiones de los requisitos. Es decir, se tiene que hacer como una trazabilidad de requisitos para ver con qué requisitos hemos partido, con qué requisitos se han modificado en el camino. Recordemos de que en el camino también vamos a tener recolección de requisitos. Cuando cogemos, por ejemplo, tenemos una serie de requisitos, tenemos una priorización, ¿no? Y entonces ustedes comienzan a trabajar con la prioridad alta y ustedes definen que lo van a hacer y de ahí sucede algo y dicen, no, chicos, vamos a modificar, pero tiene que cumplir esa parte primera que se había quedado, ¿no? Vamos a hacer nuevamente una priorización. De repente cierto requisito va a cambiar y se puede hacer, ¿no? Profesor, y cuando ya tenemos los requisitos y comienzo a trabajar y me doy cuenta que faltan requisitos, voy a tener que, como desarrollador, voy a tener que regresar a requisitos, sí. Pero solamente esa área, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los requisitos yo lo veo que nunca acaban. No digamos de que el desarrollador coge los requisitos y ya comienza a desarrollar como está. No, eso va a agregar también, puede que en el camino se agregue más requisitos, se modifiquen más requisitos. Es debido a eso que dice acá que se tiene que conocer todo la gestión de requisitos, desde los cambios que hubo, ¿no? Desde los cambios que va a haber, ¿no? De dónde inició, ¿no? Entonces, por eso yo pregunté a un grupo, ¿no? Oye, ¿y ese requisito de dónde ha salido? Y se comenzaron a buscar, ¿no? No está en la primera fase de requisito, segunda, tercera, no había requisito, pero había cumplido de que esté en la interfaz. Y yo digo, pero eso nadie te ha pedido, ¿no? Entonces, cada cosa que está dentro de la interfaz tiene que estar sustentada por una trazabilidad de requisito, por una acción del requisito, ¿no? Una acción del requisito. El factor humano en la ingeniería de requisitos. La comunicación es uno de los aspectos más destacables en la ingeniería de requisitos, ¿no? Es decir, esta comunicación, muchos dicen el cara a cara, el face to face es la mejor forma de comunicarnos, y yo también lo veo efectivo, ¿no? Hay a veces tratamos de comunicarnos por WhatsApp, pero es desastroso, ¿no? Es desastroso porque tú contestas un mensaje, te responden el mensaje y de ahí dejas el celular, vas a hacer otra cosa, regresas y ya te había respondido y estaba esperando una respuesta, pero pasaron 2 horas que tú no coges el celular y te das cuenta de que ya pasó 2 horas que estaba esperando la respuesta, ¿no? Entonces todo es una pérdida de tiempo, es una pérdida del interés que hay, ¿no? Entonces normalmente lo ideal es una comunicación directa, ¿no? No me escribas, llámame, ¿no? Llámame. Eso es lo principal, ¿no? Ustedes en su comunicación, yo veo que ustedes van a llamarse, van a comunicarse, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Coméntame, ¿no? O si es un recordatorio, posiblemente WhatsApp, ¿no? Pero si es algo urgente o es algo que necesitamos comunicar directamente, lo tenemos que hacer mediante uno de los aspectos, ¿no? De la comunicación directa. Eso en PMP también sale, ¿no? En PMP dicen también que la comunicación más efectiva es la comunicación directa, ¿no? Esta característica hace que la ingeniería de requisitos es una disciplina especialmente compleja al intervenir el factor humano. En realidad toda actividad donde intervenga el ser humano es compleja por la cantidad por el tipo de comportamiento que tiene una persona, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en esta clase somos 37 alumnos y de los 37 alumnos, cada uno tiene su propio temperamento, tiene sus propias rutinas cuando está en clase, ¿no? Algunos estarán jugando, algunos estarán atentos, ¿no? Entonces, pero hasta que el profesor no pregunte algo, no van a estar en sus actividades, ¿no? Entonces, desde que ya interviene esta parte del factor humano, ya comenzamos a
a tener problemas, ¿no? Y eso si somos 37, ¿no? Si solamente en equipos pequeños, Scrum conoce un equipo pequeño, más de 2 y menos de 9, ¿no? Entonces, en equipos pequeños ya hay un problema. Piensen cómo va a ser un problema con 37 alumnos, ¿no? Y peor, ¿no? Ponernos de acuerdo un horario, ¿no? Entonces, eso también es todo un dilema, ¿no? El factor es ser responsable de que la ingeniería de requisito tenga aspectos sociales, culturales, no solo técnicos, no es decir, costumbres, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aspectos sociales y culturales y no solamente técnicos, ¿no? Entonces, hablamos de requisitos. Describe un requisito, una utilidad para el usuario, una propiedad general del sistema, ¿ya? Una restricción general del sistema, cómo lleva a cabo ciertos cálculos y una descripción sobre el desarrollo del sistema, ¿ya? Entonces, cuando comenzamos a conversar, ¿no? Como comenzamos a conversar, debemos tener ya algo organizado, ¿no? Algo que podamos llevar la conversación por buenos fines, ¿no? Por un buen camino. Cuando no tenemos nada organizado, a veces no se tratan las cosas como deberían ser, ¿no? Tener una reunión de 2 horas es cansado, tener una reunión de 1 hora y media es cansado, y tenerlo conversando con una pantalla, mucho menos. Hoy en día, por ejemplo, los desarrollos se están haciendo de esa forma, ¿no? Los requisitos se están recolectando mediante el distanciamiento, ¿no? Eso también va a traer un problema, ¿no? De entendimiento, pero yo creo que el prototipado va a cambiar, ¿no? Algo muy, pero muy importante es comprender el nivel hasta qué requisito, hasta dónde llega el requisito, profesor, ¿no? Y aquí puedo decir que nosotros llegamos hasta calcular qué variable, qué operación va a desarrollar, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo, he visto que estaban haciendo venta de ganados, ¿no? Un inventariado de ganado. Entonces, yo tengo que calcular cómo se cuenta esos ganados, cómo se cuentan, por ejemplo, estoy haciendo venta, cómo se calcula la venta, ¿no? Tengo que llegar a ese nivel tan exacto. No puedo dejar nada pensante, nada que pueda tomar una decisión el desarrollador en cambiar, ¿no? En cambiar algo. Se evalúa cuando nosotros, esta lista de requisitos va a evaluar el tester, ¿ya? El tester, ¿qué va a pedir? El tester no va a llevar, no pensemos de que el tester tiene que traer sus propios conocimientos para que pueda evaluar el software. No. Él te va a pedir lo que tú le entregas en requisitos. A ver, tráigame todos sus requisitos, entréguemelo acá. Y acá voy a ver, acá hay un formulario donde usted hace un cálculo, ¿no? Entonces, este cálculo es lo que debe haber plasmado, el programador. El programador solo se dedica a programar lo que está en el requisito, no programa más. Si ustedes dicen que están haciendo un requisito de venta, cuando yo veo su informe, cuando yo veo su informe, su prototipo, y veo su informe, en su informe debe estar cómo ha calculado lo que ustedes están mencionando ahí. Cómo se está cobrando, en su informe debe estar qué es lo que tiene que sumar, multiplicar, dividir, qué operación va a hacer para que calcule ese precio. El programador no tiene por qué pensar. El programador simplemente va a crear sus variables, va a crear la operación y va a hacer, si acá dice que va a hacer la nota por esto, por 2 y por 2 tercios, el programador no se va a poner a pensar, es correcto, esto está bien la fórmula. No, el programador simplemente va a transcribir lo que ustedes han dicho, ¿no? Ahí tengo un ejemplo, ¿no? de un estudio donde llega hasta ese punto, ¿no? De los requisitos, llega hasta ese punto. Entonces, atención ahí, ¿no? Cuando ustedes hagan sus requisitos,
No van a llegar solamente a que quiere este botoncito o quiere este diseño, no. Tiene que llegar hasta que calcule lo último que puede hacer en toda esa interfaz, tiene que estar descrito en tus requisitos. Tiene que haber un proceso de requisitos. Por eso dice acá, ¿qué es un requisito? La utilidad para el usuario, la propiedad general del sistema, las restricciones del sistema, llevar a cabo ciertos cálculos, una restricción sobre el desarrollo del sistema, ¿no? Dice acá, la condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Una condición o capacidad de un usuario necesita para hacer un problema o lograr un objetivo, una condición o capacidad que debe tener el sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, una norma, una especificación u otra documentación formal, ¿no? Una representación en forma de documento de una condición o capacidad, ¿no? Con la expresada en A y B, ¿no? Esta parte de la IEEE tiene un formato, ¿no? Tiene un formato que el semestre pasado lo usamos como formato oficial, ¿no? Y tiene toda su estructura, ¿no? Toda la estructura de cómo presentar una ingeniería de requisitos, una documentación funcional, ¿no? Lo vamos a conocer, documentación funcional, vamos a conocerle como requisitos del sistema, ¿no? Vamos a conocerle como requisitos, la ingeniería, el documento de ingeniería de requisitos, ¿no? Entonces, hay varios términos, dependiendo también de quién es el que está escribiendo en relación a eso, ¿no? Una característica del sistema que es una condición para su aceptación, ¿no? Una propiedad que debe exhibirse para solucionar algún problema del mundo real, ¿no? Los conceptos, aparente simplicidad del concepto. Es frecuente encontrar términos de requisitos calificados con los adjetivos que pueden resultar confusos en el primer momento, ¿no? Por ejemplo, requisitos del sistema, requisitos del hardware, requisitos del software, del usuario, del cliente, funcionales, no funcionales, ¿no? Entonces, en un inicio, si nosotros escuchamos, y no, yo no creo que ustedes no hayan escuchado, hablemos requisitos del sistema, hablemos de requisitos de hardware, hablemos de requisitos del software, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, eso puede estar incluido en dos o tres requisitos, ¿no? Los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los requisitos de información o documentación, ¿no? Podríamos llamarlo. La gran cantidad de calificativos que se aplican en el término de requisito muestran distintos aspectos, ¿no?, ortogonales que a menudo se consideran aisladamente, ¿no? Para clarificar la situación, ¿no?, es frecuente identificar dimensiones, ¿no?, para clasificar los requisitos: el ámbito, las características que define, la audiencia y la representación, ¿no? La dimensión de los requisitos. El ámbito indica en qué contexto se debe entender el requisito, como sistema, como software o como hardware, ¿no? Características que definen. Los requisitos se clasifican en función de su naturaleza, de las características del sistema específico. Vamos a conocer requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, ¿no? Y aquí hay una confusión, ¿ya? Acá el alumno se hace un mundo, ¿no? Se hace un mundo aquí el alumno cuando hablamos de requisitos funcionales y no funcionales. Yo les digo en el examen, chicos, háganme un requisito. En el examen le digo, colóquenme 2 requisitos funcionales de su proyecto, ¿no? Y el alumno comienza a volar, ¿no? Dice, necesito un sistema que me permita botar reportes, ¿no? Y estas se puedan imprimir, ¿no? Entonces, uno, el requisito es muy grande, ¿no? Es muy grande, tiene muchas cosas. Ese requisito se debe descomponer en 2 o en 3. El requisito debe tener ciertas características. Y es ahí donde nosotros hablamos de los famosos 3 S, de los famosos
de las 3 S, de las características, a ver, vamos a verlos acá. No, aquí está. En el sílabo lo vamos a ver. Acá, ¿no? Dice tal, estamos en los tipos de requisitos, el proyecto, y aquí está, ¿no? El famoso 3S, que son las cards, las conversation y las confirmaciones, el famoso invest, que te permite escribir correctamente un requisito, ¿ya? Y dentro de ese invest es un acrónimo que menciona que debe ser simple, que debe ser testeable, ¿no? Que debe ser verificable, que debe ser íntegro, ¿no? Corto, medible, ¿no? Entonces tiene todo unas características que debe tener un requisito, ¿no? Un requisito no puede volar mucho, tiene que ser corto, tiene que ser preciso, exacto, claro, ¿no? Sin ambigüedad, ¿no? Si llegamos a tener un requisito ambiguo, si tú no lo entiendes, el desarrollador menos. Ya sabemos que al desarrollador le tenemos que dar comido, digerido, para que él pueda simplemente hacer. El programador no puede hacer un cálculo si es que no está en el requisito. El programador no puede crear un botón si es que no está en el requisito. Cuando ustedes estén trabajando en requisitos, el programador va a comenzar a hacer y se va a dar cuenta que le faltan ciertas variables. Entonces te va a llamar, va a decir, oye, Cristian, aquí no está en el requisito, pero si no, yo necesito este dato para poder hacer lo que me están pidiendo. Entonces, el programador no lo puede agregar, ¿no? Entonces, vemos, sí, es cierto, ¿no? Entonces, agrégale y agregamos una mejora, una versión al requisito. Una versión al requisito, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los requisitos no, cuando pasan desarrollo ya no se tiene que usar, no se tienen que modificar, sí, se van a ir actualizando. Se van a ir actualizando. Ustedes manejen la idea de que el programador no tiene por qué hacer nada que no esté en el requisito. Tiene que hacer un cálculo, debe estar en el requisito. Tiene que ser, por ejemplo, el menú debe estar a la izquierda, debe estar en el requisito. Debe estar en el requisito, ¿no? Entonces, esa es una parte importante de comprender, ¿no? Y para eso se aparecen estas dos que causan una confusión completa acá el alumno, ¿no? Los requisitos funcionales son aquellos requisitos específicos del sistema, ¿ya? Específico del sistema. Si yo regreso, en este ejemplo de aquí, no dice una utilidad para el usuario. El tratamiento de texto ha de incluir la comprobación y la corrección gramatical. Esto de acá es un requisito específico. Es un requisito específico. En el ejemplo que les había dicho de reporte, necesito un reporte, ¿no? Solo hacer un reporte es un requisito específico. Es un requisito específico, ¿no? En cambio, aquí, cuando hablamos de no funcionales, normalmente ya no estamos hablando de un específico, sino estamos hablando de un general, un requisito general. Y normalmente, por ejemplo, hay un ISO que apoya los requisitos no funcionales, ¿no? Hay un ISO que nos va a ayudar a identificar, ¿no? Estos requisitos, ¿no? A ponerlos, normalmente, a ponerlos como poderlos cuantificar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar acá que el software tiene que ser fiable, tiene que ser íntegro, tiene que ser confiable, tiene que ser seguro, ¿no? Entonces, normalmente, si se dan cuenta, esos requisitos no funcionales no significa que no tienen relación con el sistema, sí las tienen, pero su relación es más general que particular. Es más general.
Y cuando les hablaba de que el problema es cuantificarlo, a veces nos dicen que el sistema sea ágil, el sistema sea portable, ¿no? Entonces, esos requisitos, mira, portable, no se está especificando a un módulo, se está especificando a todo el sistema. A todo el sistema, ¿no? Que sea portable, no te está diciendo que sea portable el reporte, te está diciendo que todo el sistema sea portable. Que sea en un lenguaje tal, no te está diciendo que solamente el módulo de pago sea con ese lenguaje, que sea todo el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte superior, sí podemos darnos cuenta de requisitos no funcionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sistema ha de garantizar que la información personal solamente será accesible mediante la autorización explícita. ¿No? Acá otro, la restricción del sistema, ¿no? El sensor ha de mostrar 10 veces por segundo, ¿no? De muestrear 10 veces por segundo. Normalmente, por ejemplo, siempre en las prácticas hemos visto esa observación, ¿no? El sistema debe ser ágil, debe ser rápido y debe ser seguro y debe ser bonito, ¿no? Entonces siempre han preguntado, la clásica pregunta es, ¿cuánto bonito? ¿Cuánto ágil? ¿Qué es bonito para uno? ¿Qué es bonito para otro? ¿Qué es bonito para el jefe? ¿No? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Tenemos que saberlos cuantificar en números, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cómo llega a cabo ciertos cálculos? Esto sí es, chicos, esto de aquí, lo que está sombreado, ¿qué es? ¿Funcional o no funcional? A ver, por el chat, sí. Por el chat, nada más. No funcional, porque no es tan específico. El cálculo, ¿eh? Es un cálculo. No está hablando de un sistema, no está hablando del general. Está hablando de un cálculo, que puede ser el IGB, que puede ser el total de pago, ¿no? Entonces, ¿por dónde varía? Sería es funcional, profesor. Claro, porque funcional, es específico. Muy específico, ¿no? Es decir, está calculando un valor, dice calificación total, final. Es decir, el programador que vea, decir, ¿y ahora cómo saco la calificación? No puede pensar, el programador es posible que no piense en cómo calcular, porque ya el requisito debe estar ahí, cómo calcular. Cómo calcular el requisito debe estar ahí. El programador tiene que plasmar todo lo que está en el requisito, nada más. No le podemos dar el criterio al programador de que analice. Eso ya está ahí. Lo que el programador puede hacer y lo que sí o sí va a hacer es hacer sus pruebas unitarias, es hacer si en realidad está funcionando ese cálculo. Pero él no puede diseñar la fórmula. No puede diseñar la fórmula. No puede diseñar la fórmula. Aquí, por ejemplo, una restricción sobre el desarrollo del sistema, ¿no? El sistema ha de implementar en C#, ¿no? Aquí sí está hablando no de algo específico, está hablando de todo el sistema, ¿no? Entonces, sí o sí es no funcional, ¿no? A veces yo creo que es por la palabrita, ¿no? No funcional, y el alumno ya la asocia, no tiene nada que ver con el sistema. Sí tiene que ver con el sistema, pero su carácter es general, ¿no? No es específico, es general, ¿no? Profe, una preguntita. Ya, sí. Ese requisito que está limitando a que se desarrolle en C#, ¿está bien? Porque hasta donde yo tengo entendido, no sé, cuando el desarrollador lo va a realizar el proyecto, él tengo entendido que ve en qué lenguaje lo hace. En realidad el desarrollador no lo elige. Pero es cuestión, y va a depender mucho de qué organización nos topemos, ¿no? Por ejemplo, en la UNAS, si ustedes quieren llevar una propuesta de desarrollo a la universidad, tienen que regirse a las condiciones que ofrece CETIC para que se desarrolle, ¿ya?
CETIC tiene una norma y tiene una norma, resolución, tiene todo algo normativo, donde dice cuáles son los lenguajes que se debe desarrollar, cuáles son los servidores que deben desarrollarse y cuáles son sus bases de datos que deben desarrollarse, ¿no? Es decir, en la UNAS funciona Postgres, funciona MySQL, no tenemos servidor en SQL Server, no tenemos servidor en Oracle, no tenemos un servidor en Oracle, solamente tenemos en MySQL y en Postgres. La matrícula, el sistema de Okta corre en Postgres, tiene un Postgres corriendo, ¿no? Y hay también una base de datos de B2, que creo que usa Patrimonio, algo así lo usa, una base de datos. Entonces, esas son esas bases de datos que da soporte, ¿no? ¿Qué pasa si el desarrollo... Y tampoco cuando ya, digamos, la empresa no nos dice nada. El requisito, recolectamos todos los requisitos, calculamos todo, dejamos todo el cálculo, todo completo. Es un excelente trabajo de requisito. Y luego llega y dice, pasamos al diseño, porque ustedes van a pasar en diseño, ¿no? Al diseño. Dicen que en diseño es donde debe elegirse, porque ahí ya va hablando de cuáles son las interfaces, cuáles son los patrones de desarrollo, tanto patrón de diseño como patrón de desarrollo. Se van clasificando cómo se va a mover la data, cuáles son los componentes que se va a hacer, y se dan cuenta de que esta programación es un poco más flexible, ¿no? Entonces aquí tenemos un lenguaje que sea flexible. Les comenté de un caso, ¿no? Se iba a desarrollar sigue todavía, creo que no ha acabado esa parte de poder detectar los vientos, y se dieron cuenta de que había mucha demora en responder del lenguaje, y llegó a un punto donde dijeron, no, acá no es el problema la idea, no es el problema los requisitos, el problema es el lenguaje, ¿no? Entonces es ahí donde dijeron, no, cambiemos de lenguaje. Y el requisito no está plasmado en un lenguaje. El requisito son las necesidades del cliente, ¿no? Y no sé con qué cliente nos topemos, pero puede darse el caso de que diga, bueno, yo aquí tengo otro sistema corriendo y está corriendo en una base de datos MySQL o en una base de datos Postgres, y quiero que lo hagan en este lenguaje porque tengo también mi TI, maneje ese lenguaje, ¿no? Maneje ese lenguaje. Entonces se puede poner como requisito, pero es un requisito no funcional. A la final se van a cumplir ambos requisitos, es decir, funcionales y no funcionales se tienen que cumplir, sí. Se analizan de forma distinta, sí, pero van a ir cumpliéndose, ¿no? Cumpliéndose. Y el cliente ya verá, ¿no? Como les digo, va a llegar a un punto, estamos en el 80% del proyecto, y el cliente ya no te comienza a decir nada, que falta nada, y ya lo está usando. Paramos la mano y decimos, creo que ya hemos concluido. Creo que ya hemos concluido. No recibimos ninguna petición, el sistema ya está corriendo, está normal. Entonces podríamos decir que el sistema ha concluido, ¿no? Hacemos una reunión con el cliente, negociamos, decimos que ya no tenemos más cambios, ¿no? Entonces, mientras el cliente no sienta la ausencia de algo, el sistema está correcto. Está correcto, está funcionando, ¿no? Por eso es muy importante cómo vamos a trabajar el proyecto de esto. Es una metodología que nos permite que el cliente ya vaya teniendo productos desde el mismo tiempo de que ya firmó el documento. A las 2 semanas nosotros ya tenemos que estar presentando algo. A las 2 semanas, ¿no? A las 2 semanas tenemos que estar presentando algo. Pero ¿cómo se calcula qué presentar, profesor? El equipo lo hace. El profesor nos va a explotar en relación a que tenemos que presentar en 2 semanas. No, ustedes estiman. Ustedes van a tener el priorizado y van a decir, ya, voy a coger este trabajo. Equipo, reunámonos, ¿cuánto difícil es? ¿Cómo hacemos para desarrollar este trabajo? Ya, listo, en 2 semanas lo podemos, en 3 semanas lo podemos. Ustedes colocan su ritmo, no el profesor. Ustedes colocan el ritmo del equipo. Con esta parte de ágil, hay una preocupación
para la parte del equipo que se tiene, ¿no? No es en sí si hay personas que programan muy bien y hay otras personas que no programan muy bien, y usamos también, por ejemplo, y acá se pueden meter cosas, ¿no? Oye, hagamos una programación en parejas, una programación en pareja. Tenemos dos programadores, uno en una máquina, y también he visto una tesis relacionada a eso, ¿no? He visto también en niños que se hacen programación en pareja en los colegios, ¿no? Se sienta, escribe código en una sola máquina, el otro piensa y así va aprendiendo. A la final le da la batuta al otro, el otro se sienta en la máquina, comienza a escribir código, el otro también se sienta y solo tienen un teclado y un monitor. Y se ponen a resolver un problema, llegan a la capacidad de tener los dos la misma habilidad, ¿no? La misma habilidad, ¿no? Entonces, eso también he visto y suena interesante en realidad, ¿eh? Suena muy interesante esa programación en parejas, ¿no? Programación en pareja. Creo que ya avancé. Ya se habló de este tipo, funcional y no funcional, ¿no? Pero de todas maneras, esto se va a seguir repasando porque igual en el examen viene y voy a encontrar errores, ¿eh? Del mismo tipo, así, como les digo, ¿no? He tratado de hacerlo más claro esto, ¿no? La audiencia indica a quién está dirigido el requisito, es decir, las personas que se deben ser capaces de entenderlo, implica un nivel de descripción determinado. Los requisitos, ¿no? C, los requisitos D, ¿no? Requisitos de usuario, los requisitos del cliente, los requisitos del software, los requisitos del usuario, los requisitos del sistema, las especificaciones del diseño, ¿no? Entonces, según autores, ¿no? Según autores. Representación, definición de los requisitos de usuario, representación de los requisitos del sistema. ¿Qué es los requisitos de usuario? El software debe proporcionar un medio para la presentación y el acceso de ficheros externos, ¿no? Creados por una herramienta. Del sistema, hay una proporción al usuario utilizando para definir el tipo de fichero externo. Cada tipo de fichero externo tendrá asociado una herramienta que podrá ser aplicada al fichero. Cada tipo de fichero externo podrá estar presentada mediante un icono específico en la interfaz de usuario. Se proporcionará utilidades para que el usuario pueda definir el tipo de icono que asocia a cada fichero. Cuando un usuario seleccione un icono, ¿no?, que presente un tipo de fichero externo, el efecto se presentará será la aplicación de una herramienta asociada al tipo de fichero externo al fichero que representa por el icono seleccionado, ¿no? Estos de aquí nosotros lo vamos a tomar como criterios de aceptación, y ahí nace otro término, un criterio de aceptación. A veces el cliente nos va a decir criterios de aceptación, pero no es el requisito que él necesita, ¿ya? No es un requisito, ¿no? Por ejemplo, lo que he visto es, quieren un reporte y te dice, quiero un reporte que me liste todas las personas que han venido a comprar, ¿no? Que también, ¿no? Y este reporte esté de forma ascendente, ordenado por fechas, ¿no? El reporte ordenado por fechas, el reporte que tenga en la arribita un menú donde pueda colocar el día en que vinieron a comprar, ¿no? Entonces tenemos como tres cosas de lo mismo. Tenemos de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? Solo un requisito con sus criterios de aceptación. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, ¿de qué nos está hablando? Dice, el software debe proporcionar un medio para representar y acceso de ficheros externos creados por la herramienta. Hay que proporcionar al usuario utilidades para definir el tipo de fichero externo. Cada tipo de fichero externo tendrá asociado una herramienta para ser aplicada en los ficheros. Es decir, todo habla de uno mismo, ¿no? Todo habla del cumplimiento de algo. Para nosotros lo vamos a llamar criterio de aceptación, ¿ya? Los criterios de aceptación. ¿De qué forma voy a aceptar eso?
Dimensiones de los requisitos. Establece una completa clasificación de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, las principales categorías son los requisitos funcionales, los requisitos de datos, los requisitos no funcionales. Estos requisitos de datos, algunos los vamos a encontrar como requisitos de información o requisitos de documentación, ¿ya? Y normalmente, por ejemplo, en el Excel que está subido, aquí en este Excel está subido, hay yo lo llamo Product Backlog, ¿ya? Yo lo llamo Product Backlog. Entonces voy a tener de esta forma, ¿no? En esta parte de acá, no está activo mi lupa, voy a activar mi lupita. En esta parte de acá, yo voy a tener requisitos funcionales, requisitos no funcionales, los requisitos de información, ¿ya? Son los 3 puntos que yo necesito. De ahorita tiene que estar conocido a lo que yo voy a necesitar. Los requisitos funcionales lo capturo con la persona encargada, con el Product Owner. Los requisitos no funcionales también lo capturo con ellos. ¿Va a haber requisitos que el equipo va a poner? Sí. Va a haber requisitos que el equipo va a poner, ¿no? Va a haber requisitos que nos vamos a dar cuenta que son necesarios y vamos a tener que colocarlos, porque el cliente va a entender muy poco de estos requisitos, ¿no? Entonces, y vamos a también poner los requisitos de información, o como lo conoce ahí, requisitos de datos, ¿no? De información. Como les digo, la empresa está funcionando, la empresa sin software funciona y tiene que hacerlo, lo está trabajando de alguna forma, ¿no? De alguna forma está trabajando. Entonces, nosotros tenemos que recabar esa información, ¿no? Que nos va a ser de mucha utilidad, de bastante. Si encontramos un software que está desarrollado y su software de ustedes va a mejorar, entonces dentro del requisito de información tiene que estar ese software, tiene que estar ese manual, ¿no? Ese manual de usuario, manual de data. Entonces aquí, bueno, esto de aquí es no necesariamente mi formato, pero podríamos utilizarlo, ¿ya? Podríamos utilizarlo, ¿no? Podría ser cambiado también, ¿no? Pero lo que me interesa más son lo que voy a pintar, ¿no? De repente de rojo para, ¿no? Así. Esos 3 de rojito me interesan más. Como estamos en la primera parte, esos 3 de rojito me interesan más, ¿no? Voy a tener que aprender a reconocer un requisito. Voy a tener que aprender a reconocer cuál es la prioridad. Ustedes, atención acá. Cuando hablamos del Product Backlog, ustedes no ponen la prioridad. No van a poner ustedes la prioridad. La prioridad lo pone el cliente. Ustedes no ponen prioridad, ¿no? Para mí, por ejemplo, es esta prioridad, alta, baja, media, ¿ya? Y luego voy a juntar las altas, y de las altas voy a ordenarlo de acuerdo a la importancia, ¿no? De acuerdo a la importancia, nuevamente de arriba hacia abajo. Es decir, por más que quede alta, no significa que porque es alta se desarrolle ese. No, va a haber un proceso de agrupación de altas, y dentro de esa agrupación de altas vamos a poner, ahí sí, de acuerdo a la ubicación, vamos a poner cuáles de prioridad. Los de prioridad alta tienen qué prioridades más altas, ¿no? Es decir, voy a juntar todas las altas y a partir de acuerdo a la ubicación sí va a importar si esto se va a desarrollar primero o no. Si esto se va a desarrollar primero o no. Creo que aquí, a ver. Creo que aquí. Vamos a ver. Ya, hasta acá. A ver.
bueno, voy a buscarlo, tengo un video que ejemplifica una reunión y cómo esta reunión, el Product Owner hace la priorización de los requisitos, ¿ya? Y cuando hace la priorización de requisitos, es donde también se elige qué va a desarrollarse primero, ¿no? Qué se desarrolla primero, sale qué se va a desarrollar primero y esa solicitud llega al equipo. Y el equipo se reúne nuevamente y dice, pucha, tenemos este trabajo, ¿en cuánto tiempo lo podemos entregar? ¿No? Y nuevamente el equipo comienza a hablar, si es posible, el Product Owner puede ir nuevamente explicar lo que se está pidiendo de eso, y con esa explicación el Product Owner no participa en el proceso de estimación, el proceso de estimación le corresponde al equipo. El equipo, de acuerdo a sus habilidades, elige el tiempo y de qué forma, cuál es lo que va a entregar, ¿no? De acuerdo a su habilidad, ¿no? Es un poco complicado cuando decimos hay que ponerle un precio al software, ¿ya? No podemos ponerle un precio al software porque tenemos que conocer qué habilidades tiene el equipo, ¿no? Y normalmente, como les digo, para hacer un proceso de aprendizaje, trabajando 8 horas, que es lo normal, necesitamos de un mes de aprendizaje. Entonces, ahí va un poco el problema, ¿no? Yo voy a conseguir ese video y le muestro, ¿ya? Entonces, eso es lo que está rojito, me preocupa, ¿ya? Eso es lo que normalmente voy a tomar la importancia. En la actualidad recolectan requisitos. Todavía esos requisitos pueden no necesariamente estar considerados dentro del estándar, porque todavía, profesor, no hemos visto todavía IMES, no hemos visto todavía las 3S. Entonces, no sé cómo voy a redactar. Simplemente redacté aquí un requisito, nada más, sin importar si está bien o mal, ¿no? Entonces, aquí en clase comenzamos a revisar los trabajos y decir, ya, chicos, esta es la forma de redactar un requisito y todos deben considerarse ese estándar, ¿no? Entonces, comienzan a trabajar, todos trabajan en un mismo documento, todos trabajan y decimos, ya, profesor, ya acabé, y comenzamos a revisar de equipo en equipo, ¿no? El profesor Gardín ya se ha comunicado ayer conmigo y le dije que por hoy día solamente me dejara tener a los 2 grupos, pero para la siguiente clase ya ustedes van a tener con qué trabajar, ¿no? Es decir, ustedes ya van a tener esto con requisitos, tienen esta semana para reunirse con el Product Owner, ¿no? Para que puedan recolectar los requisitos de la primera reunión, ¿no? Y como ya habíamos dicho, ustedes no vayan a venir y decir, a ver, que me explique el profesor lo que voy a hacer. No, eso no va, ¿no? Más tiene que ir en el sentido de ustedes ya ir metiéndose un poco en el tema, ¿no? De los que le toque desarrollar. Eso es importante. Aquí tienen un par de ejemplos y al final termino en un product backlog, ¿ya? Los product backlogs normalmente deberíamos trabajarlo los requisitos funcionales, solo los requisitos funcionales, es decir, estos de acá, ¿no? Estos de acá, los 16, acá lo podríamos poner, ¿no? Son requisitos funcionales. El product backlog, ¿qué puedo definir como un product backlog? Es un conjunto de lista de requisitos. En este caso todavía está acá algo muy importante. De repente no está, ¿no? Requisito funcional. ¿Quién lo pide? Aquí me faltó algo, ¿no? Que de repente está o no, todavía no, porque nadie ha comenzado, sino el rol o el interesado. ¿No? Todavía de repente ni la fecha de inicio ni la fecha de fin. Y así que pinto todos. Esto de estimado todavía no. Y así quedaría, ¿no? Esto todavía
Claro, y le pueden F1, F2, le pueden numerar y la estimación no necesariamente puede ser alta, baja, media, sino también pueden ser valores del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5. Los que tienen mayor prioridad llevan 1, ¿no? Normalmente he visto que para no pelear usan números, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 3 y el 5, ¿no? El 1, el 3 y el 5. El 1, el 2, el 3 y el 5. No 3 y 5, ¿no? Entonces, 1 mayor prioridad, 3 menor y 5 no prioridad baja. O dependiendo cómo van ustedes su nomenclatura, ¿no? Prioridad baja 1, 3 media y 5 alta. Entonces va a depender mucho la prioridad, no me lo dejo abierto, no. Aquí tengamos lo mismo, pues, ¿no? Todavía no vamos a tener, tampoco no vamos a tener fecha de final. Sí, me importaría mucho un criterio de aceptación, ¿no? Me importaría mucho los criterios de aceptación. El tiempo estimado todavía no, porque eso lo decide el equipo. Entonces quedaría algo como esto, ¿no? Aquí el interesado, la historia o el requisito y el IDE, ¿no? Y acá los requisitos funcionales, que también lo he colocado oficina o tipo de documento. Puede ser tipo porque puede ser un software, ¿no? De todo lo que es requisito de información. Su priorización, el inicio, fin, no me importa, no me importa el tipo el criterio. Y el tiempo estimado tampoco. Quedaría algo como esto, ¿no? Las normas, las resoluciones, los acuerdos, las leyes. Y acá podríamos poner un link, ¿no? ¿De dónde se están sacando, no? Un link. Link de fuente, ¿no? O la fuente, ¿no? La fuente. Y acá sí el product backlog, ¿no? Que todo esto, lo que ustedes capturan acá, debería ir en el Project Charter, porque es la primera reunión que ustedes han tenido y han podido capturar, ¿no? Esta es su primera reunión que han tenido, ¿no? Su primera reunión que han tenido, y esto debería ser los documentos que ustedes van a presentar. Creo que alguien me preguntó sobre el profesor que vamos a presentar ahí. Es en relación para la próxima semana. Tienen que traer esto rellenado, ¿ya? Tienen que traer... Una consulta. Ya, sí. En caso de nuestro equipo, le estamos haciendo el Notion, estamos haciendo el tablero Canva para definir las tareas y las prioridades dentro. ¿Es necesario que se presente en un Excel o lo puedo presentar en Notion? También. Un ratito, Lolo, y un ratito.
Ya. Creo que Lolay me preguntaba de que lo están avanzando en Notion y que sí, lo podríamos presentar como un pantallazo, ¿no? Sí, porque ahí le estamos haciendo un tablero Canva y dentro de ese tablero ya están las prioridades, la asignada. ¿Sería necesario presentarle Excel? ¿O solamente podemos presentarle el Notion? Sería cuestión de poder ver el es una buena pregunta, ¿no? En el sentido, yo lo que quiero es poder leer lo que están haciendo y en ese mismo tiempo poderlo corregir, pero sí le puede agregar el tablero al Notion. Eso también creo que pasó la vez pasada, hubo un problema, ¿no? Profesor, hubo un problema, ¿no? Creo que fue en agilidad. En agilidad se presentó el proyecto y como cada uno tenía su parte, decían, profesor, ya lo presentó tal persona y yo estoy en ese grupo. Entonces, y solo presentaba uno, en todo momento solo había uno y el avance parecía de uno y no parecía del grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que todos pueda yo reconocer su trabajo, ¿no? Eso todavía estoy meditando de qué forma puedo hacer que todos logren escribir requisitos, que todos logren escribir criterios de aceptación. Todos, en realidad, no quiero ver en el grupo responsables yo sea responsable, profesor, solamente de los requisitos, ¿no? No hay responsables, todos pueden estar en la facultad de escribirlo. Todos deben estar en la facultad de dar option, ¿no? Todos deben estar en la facultad de poder crear, de poder hacer un terminado del proyecto. Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Un equipo que sea multipropósito, ¿no? No solamente que tenga un propósito. No, profesor, yo estoy encargado de Notion nada más. Entonces, eso quiero evitar, ¿no? Eso quiero evitar. Para esta parte, Loloy, lo veo conveniente hasta que no quede redactado correctamente los requisitos, y como estamos recién recolectando, entonces solo para esta parte, hasta que ya digamos, ok, comiencen, esto sí ya lo pueden subir, comiencen al prototipado, pasen a la fase de prototipado, entonces ahí sí les voy a decir, chicos, ahora sí ya pueden subir todos estos requisitos, súbanlos a la plataforma donde van a tener el siguiente trabajo, ¿no? De concluir el prototipado, de la documentación del prototipado. Entonces, para esta parte, como estamos aprendiendo a redactar requisitos y va a haber un trabajo de campo de requisitos, entonces tráiganlo en Excel, ¿ya? Cuando ya digamos que ya está correcto el requisito, está muy bien escrito el requisito, está cumpliendo los parámetros, recién los pasamos al Notion, los pasamos al Trello, lo pasamos a Jira, lo pasamos a cualquier gestor, ¿no? Y a partir de ahí ya solo revisaría ahí, porque yo sé que esas herramientas te permiten también adjuntar documentos, te permiten adjuntar imágenes, te permiten adjuntar, ¿no? Comentarios, descripciones. Ahí van a catalogar si es un EPIC o no es un EPIC, ¿no? Y ahí también pueden ya dar la parte del cronograma que se va a desarrollar, todo eso. Entonces, para ese caso todavía no hay que adelantarnos. Cuando ya digamos, chicos, ya está bien correcto, está escrito todo, la mayoría de el proyecto ya está cerrado, ¿no? Entonces recién pasamos a la parte del proyecto, ¿no? Pero en esta parte, como quiero trabajo de campo,
todavía vamos a estar con este Excel, ¿no? Y esto de acá es una propuesta, no necesariamente puede quedar ahí, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Todavía no es algo que va a quedar ahí, ¿no? Profe, ¿Ya? profe, por lo que, una consulta, por lo que estoy leyendo ahí en esos requisitos lo hacemos nosotros, ¿no? Profesor, porque, bueno, conocer el... En sí, ahí también hay toda una controversia, ¿no? Porque en realidad, cuando se escribió la parte de los requisitos, decían que lo debería hacer el cliente, ¿no? Porque él conoce el sistema. Pero con el pasar dijeron no, el cliente puede conocer, pero si no conoce algo que nosotros hemos escrito, no vamos a poder nosotros hacer empatía con el cliente. Entonces, ¿qué dijeron? Ya, que lo escriba el que va a desarrollar, ¿no? Que lo escriba el que va a desarrollar. Entonces, ahora lo escribimos nosotros. El analista escribe el requisito. Pero todavía no se pongan técnicos ni exquisitos, ¿ah? Porque pongan todo lo que dice el cliente, ¿no? Es decir, si yo les dice un ejemplo, ¿no? Les dice un ejemplo de los reportes, ¿no? Entonces aquí será RF 17, ¿no? Reporte de gastos, reporte de compras, ¿no? Luego te pide el reporte de compras. El reporte de compras debe de estar en forma ascendente. El reporte de compras, entonces todavía estamos escribiendo con reporte, ¿no? Y es el mismo reporte. Todavía no se pongan exquisitos a decir, no, esto ya pertenece, eso ya viene dentro de su análisis. Ahorita es licitación. ¿Qué significa licitación? Puedo usar una encuesta, puedo usar una entrevista, puede hacer in situ, puede hacer una visita guiada, y es decir, coloquen todo lo que el cliente tiene, ¿no? Tiene esa necesidad, ¿no? Todo lo que tiene esa necesidad, todavía no pongan analistas, ¿no? Entonces, esto será el rol, digamos, aquí puesto el interesado, esto será el dueño, que tendrá mucho que pedir. Esto será el cliente, que también tendrá mucho que pedir, ¿no? Estoy diciendo que si yo pongo dueño, no significa que el dueño solo va a poner uno, puede poner todos, y dejar para el usuario, dejarle también más, ¿no? Es decir, esto puede ser infinito, esto puede ser 30, 40, ¿no? Por ejemplo, en el curso pasado tuvo un grupo que solamente tenía 10 historias de usuario y decían, no, profesor, este es mi sistema. Pero yo le digo, no, pero eso es lo que necesita el cliente, pero debes ver al usuario, debes ver al dueño, ¿no? Entonces, y le digo, no se limiten, es decir, no limitemos al sistema sin antes de haber nacido. Es decir, aquí es donde nosotros podemos decir, el sistema debe tener todo esto para que sea un sistema correcto, que funcione, y porque el cliente lo necesita. Entonces, algo así se mueve, no se limiten todavía en poner. Luego ya cuando ustedes se reúnan en equipo dicen, oye, pero este requisito es el mismo que está acá, pero el profesor nos habló de criterio de aceptación, eso hay que pasarlo como criterio. Pero para el entregable de esta semana, lo que yo solo quiero es esto, sin limpiarlo todavía. Tal como lo han cogido, tal como han podido identificar la necesidad del cliente, lo colocan. Tal como la necesidad del cliente ustedes han graficado, lo colocan. No se pongan todavía a analizar si está bien escrito o no está bien escrito. No se pongan a analizar, simplemente escriban todo lo que el cliente necesita. Todo el cliente necesita. Y esto sería el primero, ¿no? Sería el primero en relación a cómo, en relación al
al trabajo, ¿no? Que se está ya, creo que ya lo voy a dejar, voy a subir eso, ya se explicó también, se quitó ciertas cosas que no los veo necesarias, y que sea un Excel que puedan trabajar todos deben escribir requisitos. Si han creado una cuenta en Trello, todos deben dominar Trello. Si han creado una cuenta en un gestor cualquiera, todos se deben estar en la capacidad, ¿no?, de crear, de diseñar. ¿Qué más? Hay que acabar esto, ¿ya? Dice diseño de requisitos. Aquí están los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales, las interfaces, usuario, hardware, software, y los requisitos no funcionales, y aquí está lo que hablábamos, ¿no? La parte de la portabilidad, la parte de la flexibilidad, la parte de la documentación, ¿no? Si alguien les pide, pero y esto también necesita una documentación técnica y una documentación de la base de datos. Te está pidiendo algo general, no es algo específico. Te dice mantenimiento, que sea casos de prueba, que sea entrada de usuarios, seguridad, rendimiento, manejo de errores, ¿no? Manejo de errores, profesor, pero manejo de errores puede ser en una función, pero no te dice que sea una funcionalidad, te dice que maneje errores de toda la aplicación, ¿no? Estándares, diseños de software, interfaces existentes, hardware existente, ¿no? Las dimensiones de los requisitos. El sistema ha de mantener el registro de todo el material de la biblioteca, incluido libros, revistas, videos, informes, ¿no? Requisito general, expresado en términos generales, tiene que ser el sistema. El sistema debe permitir que los usuarios busquen un mejor ejemplar por título, por autor o ISBN, ¿no? Requisito funcional. En la interfaz de usuario ha de implementar mediante un navegador web, ¿no? ¿Esto qué es? Requisito de implementación. Establece cómo se ha implementado el sistema. Esto de aquí, si es web, es un requisito no funcional, es muy general, ¿no? El sistema debe soportar al menos 20 transacciones por segundo. Este de acá, de la misma forma, ¿no? Dice los requisitos de rendimiento, que especifican el rendimiento mínimo aceptado por el sistema, ¿no? Los problemas con los requisitos. Los requisitos no reflejan la necesidad real del cliente. ¿Vamos a encontrar esto? Sí. Los requisitos no reflejan la necesidad real del cliente. Los requisitos inconsistentes o incompletos también. Esto normalmente yo voy a resaltar este de acá, que es el incompleto, ¿ya? Y es por eso de que, con decirles solamente de que el desarrollador no tiene por qué saber algo, debe entender todo el sistema, pero no puede tomarse la atribución a calcular o a poner un botón donde no debe. Debe estar acorde con los requisitos, ¿ya? El cambio de requisito una vez acordado es muy costoso. Los problemas de comunicación. Incomprensión entre los clientes, los que desarrollan los requisitos, y los ingenieros de software que desarrollan o mantienen el sistema, ¿no? Esta parte es importante. Yo les dije que la comunicación normalmente no debe ser por mensajes, porque tiene una interrupción de tiempo, ¿no? Y nosotros somos personas que a veces estamos no en una cosa, sino en distintas, y cuando esperamos una respuesta y entramos a otro caso, ya la respuesta, la ideación, la idea ya se fue, ¿no? Entonces, es mejor, yo veo, que una comunicación directa, ¿no? Una comunicación directa. Dado una lista de deseos y necesidades, ¿cuáles son los requisitos y cuáles son las restricciones? Su propio nombre de esto dice, los requisitos son lo que se necesita, y las restricciones son, pueden ser parte como cómo funciona el negocio, ¿no? Como por ejemplo, no hay, digamos, estamos hablando de ventas y no hay préstamos, no se da préstamos, ¿no? Entonces no hay pago por tarjeta, ¿no? Son restricciones, ¿no? El pago es por efectivo, no se hacen préstamos, ¿no? Entonces es parte, dice, las restricciones limitan la forma en que se puede resolver un problema. El programa tiene que imprimir transferencias de color en blanco y negro, establecidas por, ¿no? Estableciendo la correspondencia y de forma automática imprimir sobre una impresora por script. Requisitos versus restricciones, ¿no? Acá ¿qué dice? Imprimir transparencias, ¿no? Transparencias de color en una impresora de blanco y negro. Establecer las correspondencias al blanco y negro de forma automática.
El programa tiene una impresión de transparencia de color blanco y negro establecido, ¿no?, las correspondencias de forma automática e imprime sobre una impresora PROCESS, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a ser cuál es la restricción, de qué forma sí o sí se va a comportar, ¿no? Y cuál es un requisito, ¿no? Por ejemplo, de esos dos, ¿no?, de esos dos dice cuál es la restricción. Utiliza formato PostScript, ¿no? Es decir, esa es la restricción, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de impresiones, tiene que ver mucho el dispositivo que lo va a imprimir, ¿no? El dispositivo que lo va a imprimir. Normalmente en Java es muy fácil, ¿no? Hacemos un reporte, configuramos la impresora, vemos el tipo de papel que se va a imprimir y ¡brum!, imprime. Se adecua, ¿no? Entonces, dice, el programa tiene una impresión de transparencia de color blanco y negro establecido de correspondencia en forma automática e imprime sobre una impresora. Esto es una restricción. Esto de ahí es una restricción. Indicación. Aquello que es tangible o visible para el usuario es normalmente un requisito, ¿no? Los dos primeros valores para el usuario y el tercero no, ¿no? Imprimir la transparencia de color blanco y negro y que corresponde a una forma automática. Es decir, no voy a esperar a seleccionar cuál es la impresora que voy a imprimir, sino automáticamente ya está seleccionada la impresora, ¿no? Los requisitos no funcionales. Requisitos no relacionados directamente con la funcionalidad del sistema. Pueden estar relacionados con propiedades emergentes del sistema. Esta palabrita emergente es algo que hoy en día está de moda. ¿Por qué? Porque y normalmente pasa en la carrera, ¿no? Cuando tengo 2 o 3 tecnologías, a partir de esas nuevas tecnologías se emerge una nueva, ¿no? Una nueva tecnología. Entonces, esta palabrita emergente tiene que ver mucho con de lo innovador, de lo que hoy en día está hablándose, nace otra tendencia más a partir de esas nuevas, ¿no? Pueden escribirse restricciones al producto a desarrollar, pueden escribirse restricciones externas al sistema, definen las cualidades globales en el sistema que va a existir y suelen hacer referencias al sistema considerado de forma global, ¿no? Yo me quedo con esto de acá, ¿no? Suele hacer referencias al sistema considerado de forma global, no específica. Y suele ser requisito más crítico que los requisitos funcionales, ¿no? Es algo más crítico. Es algo como nos decía, ¿no? Lo necesito en un lenguaje C#, con base de datos Oracle o Postgres, ¿no? Entonces, eso también yo lo veo que es un requisito de restricción, ¿no? Y normalmente de ahí nace la lógica del negocio, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento del negocio? La clasificación de los requisitos no funcionales, hay un ISO donde nos habla en relación a los requisitos no funcionales, ¿no? El problema es el proceso de cuantificar. ¿Cómo cuantificamos el rendimiento? ¿Cómo cuantificamos la portabilidad? ¿Cómo cuantificamos, por ejemplo, no creo que la portabilidad diga, ¿no? ¿Se hizo portabilidad? No se hizo portabilidad. No creo que vaya por ese sentido, ¿no? Requisitos de producto, requisitos de organización, requisitos externos, ¿no? Y aquí hay una clasificación de los requisitos, ¿no? De acuerdo a Somerville, en el año 2002 hace esa clasificación, pero hay también un ISO, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de unos requisitos no funcionales y acá ya nos habla del proceso de especificación o los criterios de aceptación, ¿no? Estos criterios, de acá, de la parte de los requisitos, los podemos representar como historias de usuario y esta parte de acá lo podemos representar como la especificación, como los criterios de aceptación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. ¿No? Si yo pongo formato de si yo pongo formato de historia de usuario, va a traer un formato como este, ¿no? Aquí, ¿no? ¿no? Este de acá, ¿no? Normalmente vamos a verlos escritos de esta forma, ¿no? Como, quiero, para, ¿no? Como qué rol tengo,
qué quiero y para qué lo quiero. ¿Ya? Eso normalmente es el formato de una historia de usuario. ¿Ya? Y normalmente el rol como persona, dice, ¿no? Es importante identificar quién es el rol. Por eso justamente cuando yo coloqué aquí en el Product Backlog, yo coloqué interesado, ¿no? Es decir, coloquemos un rol, ¿ya? No hay que colocar un nombre, sino un rol, ¿ya? Porque todos los requisitos se someten basados en roles, ¿no? Basados en roles. Entonces, este es el formato. Y para el criterio de aceptación también hay un formato, ¿ya? O también llamado especificación de requisitos, ¿no? Pero criterio de aceptación. Así, ¿no? Este de acá, ¿no? Criterio de especificación de requisitos está dado por dado que cuando, entonces, ¿no? Cuando suceda esto, ¿cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser el resultado? ¿Ya? Es decir, aquí, por ejemplo, hay una lista, dado el contexto, dice, vamos a ver que cargue un ratito. Ya. Acá, ¿no? Tenemos un contexto, tenemos un evento, cuando suceda alguna cosa, y cuál va a ser el resultado del comportamiento esperado. ¿Ya? Dice, en el caso tal, ¿no? Cuando el evento tal, su resultado debe ser el siguiente. Son escenarios que van a salir, ¿no? Que van a ser escritos. Acá hay un ejemplo completo de una historia de usuario con su propio criterio de aceptación, ¿no? Acá, ¿no? Como bloguero, quiero hacer una entrada al blog para posicionarme como experto en el tema específico. Para lograr esto, ¿qué criterios debo considerar, no? Debo ser capaz de publicar contenido multimedia. El texto de la entrada debe ser enriquecido. La entrada se debe compartir vía redes sociales. La entrada debe ser poder imprimir. La entrada debe ser poder enviar al correo. Es decir, ¿cómo hacemos que este requisito se vea cumplido y cuáles son los que debo cumplir para que esto digamos que se ha cumplido? ¿Ya? Cuando viene un analista de software, cuando viene un tester, el tester no dice, a ver, señor, usted dice que quiere hacer una entrada de blogs, ¿no? Hacer una entrada de blogs. Ya, perfecto, usted quiere hacer eso. Y el tester te va a decir, ¿cuáles son los criterios para yo aceptar eso? Entonces, los criterios para que tú aceptes esto es acá, ¿no? Yo siempre he hecho el ejemplo de la ubicación de los botones. Si el cliente te da una ventana, ¿no? El cliente te tiene que decir dónde quiere ubicado los botones. En la izquierda, en la derecha, en la parte superior. ¿Quiere menú o no quiere menú? ¿Quiere que ahí aparezca su foto o no aparezca su foto? ¿Quiere iniciar sesión por ahí o no quiere iniciar sesión por ahí? ¿No? Entonces, siempre tiene que haber criterios de aceptación. No puede haber alguna interfaz que no tenga criterios de aceptación. No puede haber. Entonces, eso se va manejando acá con las especificaciones. Este material dice, los conoce como especificación de requisitos. Que especifique más, ¿no? Dice, los requisitos se recogen en documentos técnicos que reciben el nombre de los especificación de requisitos de software. ¿Ya? Ese nombre coge, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco eso, especificación de requisitos de software aquí,
ERS, de la IEEE. Entonces aquí tengo les había hablado, ¿no?, al inicio de que se había cogido existe una estructura para poder presentar requisitos o especificación de requisitos de software o documento funcional, como ustedes lo llamen. Entonces existe toda una estructura, ¿no? Y si deseamos podemos coger, por ejemplo, esta estructura, la IEEE 830, ¿no?, que me da toda una... Dice, en el capítulo 1 se explicó el repositorio tal, ¿no? Me da todo un esquema de trabajo, ¿ya? Pero no me dice qué es lo que tiene que ir, cómo debe estar, sino me dice solamente, esto es la estructura y estás tú libre en colocar, pero tienes que cumplir esa estructura, ¿no? No va el camino, no va en que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? El camino no va por ahí, el camino va, esta es la estructura y tú ve cómo lo rellenas esto, ¿no? Pero esto es la cabecera, todo eso, ¿no? Entonces, este es un posible documento que nosotros al terminar el curso presentemos, el 830, ¿ya? El 830, entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque eso es lo que nos da la especificación de requisitos de software, ¿no? El software debe contemplar tanto los requisitos, ¿no?, tanto los requisitos funcionales como los requisitos no funcionales. Hay metodologías que abogan desde la separación de estas, representando en dos documentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno es la documentación de los requisitos de software y otra es la especificación de requisitos de software, ¿no?, también conocida como el catálogo de requisitos, donde se recolectan los requisitos, y lo propiamente dicho es la recolección de los requisitos, ¿no? En las especificaciones de requisitos de software participan el ingeniero de software como analista, los usuarios y el cliente. Una especificación es un conjunto de documentos un documento que define de forma completa, precisa y verificable los requisitos, el diseño y el comportamiento, una u otras características de un sistema de componentes, ¿no?, o de un sistema o componentes del sistema. Una especificación de requisitos es una documentación de requisitos esencial, ¿no?, funciones, rendimiento, diseño, restricción y atributos. Propiedades deseables de los requisitos, comprensible por el cliente, no ambigua, no debe haber ambigüedad, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Esta parte de ambigüedad tiene que ver mucho con el tipo de redacción que tenemos, ¿ya? Tenemos que redactar muy bien. ¿Y de qué forma se redacta muy bien, profesor? ¿Qué tengo que hacer para redactar? Leer, ¿ya? Lo que tienes que hacer es leer. No hay otra forma de mejorar tu redacción, ¿no?, sino leyendo, ¿no? Y cada vez que ustedes escriban, háganlo leer por otra persona, ¿no? Oye, esto está bien redactado, ¿no? Entonces, es preferible, ¿ya? Es una forma también de comenzar a plasmar las ideas. Esa parte de redacción se puede ver muy claro en los foros, ¿ya? En los foros, si se han dado cuenta, no pregunto teoría, pregunto tu pensamiento. ¿Qué piensas tú en relación a eso?, ¿no? Y eso me va a provocar a mí que ustedes están haciendo un pensamiento crítico, ¿no? Pero esto de ambiguo yo recomendaría que cada vez que ustedes van a redactar algo, traten de hacer lo más directo posible, ¿no? Directos, ¿no? Sean directos, ¿no? Completa, incluso todos los requisitos. Esto lo recalco acá, completa, porque he visto muchos requisitos en trabajos finales, ¿ya?, incompletos. Pareciera de que el grupo solo uno lo ha hecho y el grupo solo no ha participado, porque para no darse cuenta de que el requisito está incompleto, que 4 personas que están revisando en todo momento el trabajo no se dan cuenta que ese requisito está incompleto, pareciera que lo hizo uno, ¿no? Pareciera que lo hizo uno. Entonces aquí la idea es que todos revisen los requisitos, todos. No puede haber requisito que esté incompleto. No puede haber alumnos que no sepan redactar un requisito, que no sepan redactar una historia de usuario, que no sepan redactar un criterio de aceptación.
que no sepan redactar eso. Incluye todos los requisitos significativos, define la respuesta de todos los tipos de entrada conforme con el estándar y especificaciones a cumplir, y estas etiquetadas y referenciadas en toda la figura. Propiedades: consistente, conflicto de conducta, conflicto externo, conflicto de características, conflictos temporales, verificable, modificable. Todos deben estar en esta parte de modificables. Ya hemos visto de que hasta en la parte de desarrollo siguen agregándose requisitos, ¿no? Trazable, es decir, de dónde ha salido ese requisito. Les dije en un punto donde muéstrame ese botón y esa ubicación de ese botón, en qué requisito está, en qué criterio de aceptación está, que tú lo ubiques en la parte izquierda, o que tú lo ubiques en el centro, o que tú lo ubiques en la derecha, ¿no? Entonces, tiene que ser un requisito, no solamente el requisito, sino también la especificación, ¿no? En la especificación tiene que ser exacta, ¿no? Es decir, dónde está ubicado. Si ustedes dicen que aparece un botón, pero el programador va a decir, ¿dónde lo coloco? ¿No? Anotada con importancia y estabilidad, independiente al diseño y a la implementación, ¿no? El usuarios de una especificación de requisitos. Los clientes, los gestores, los desarrolladores, los encargados de prueba y los encargados de mantenimiento. Recalco acá, chicos, nuestro documento no solamente va a apoyar para el desarrollo, nuestro documento va a apoyar también para las pruebas. Se han dado cuenta que el requisito es una parte importante, porque no solamente van a decir qué es lo que vas a desarrollar, sino también te va a decir qué es lo que vas a probar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a probar? Cuando un tester venga, te sientes con un tester, el tester te va a decir, pásame tu documento, tu RS, ¿no? Y con ese documento de especificación de requisitos del sistema, con eso va a ir leyendo y va a comprender y va a comenzar a hacer sus casos de prueba, ¿no? Pero basado en el documento de los requisitos. Aquí está una estructura. Esta es la estructura del formato 830, ¿ya? Esto debe tener todo, ¿no? Como les dije, me menciona que todo lo que debe contener y eso sería, ¿no? Eso sería este documento, la parte de los requisitos, y esto es un poco de las misceláneas que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí esta parte es del SWIBOK, que tenemos que tener presente. El SWIBOK también me presenta una serie de procesos que debemos de seguir para obtener requisitos, ¿no? Por ejemplo, los requisitos funcionales, los requisitos de proceso, los requisitos de licitación, los requisitos de análisis, especificación, validación, ¿no? Consideraciones y los requisitos como herramientas, ¿no? Es decir, y dentro de esto hay varias formas de desarrollar, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros de dónde vamos a basarnos para recoger requisitos, de dónde vamos a basar. Lo que sí está claro, chicos, es que vamos a usar Scrum para recolectar, para la forma de cómo vamos a trabajar el requisito. No necesariamente Scrum es para el desarrollo. Para nuestro caso, Scrum lo vamos a usar para requisitos. Si usted comienza a revisar unas prácticas, y lo vamos a hacer en el curso, vamos a revisar unas prácticas, en las prácticas ya optaron esa forma. Es decir, usamos Scrum para la gestión de recolección de requisitos, ¿no? Entonces, Scrum también puede ser, como les dije, ¿no? Las metodologías ágiles, pueden no solamente apoyar para el desarrollo, sino también en cualquier actividad, ¿no? Esto ya habíamos visto, ¿no? Estos son los procesos de la ingeniería de requisito, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los reportes, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, entender, identificar a los participantes, recolectar múltiples puntos de vista, trabajar hacia la colaboración y hacer las primeras preguntas, ¿no? Esto es lo que debemos hacer para comenzar nuestro trabajo. Identificar cuáles son los participantes, recolectar los múltiples puntos de vista, trabajar hacia lo colaborativo y hacer las primeras preguntas,
¿no? No asuma nada, ¿no? Me pidió tiempo de la distancia y distancia debe estar calculando la velocidad. No hay que asumir nada, no es para asumir nada, ¿no? Preguntas generales. ¿Quién está detrás de la solicitud del trabajo? ¿Quién usará la solicitud? ¿Cuáles serán los beneficios económicos de una solicitud exitosa? ¿Hay otros orígenes para la solicitud? ¿No? ¿Cómo esperas que te estimen los nuevos requisitos si no conoces la aplicación? Dime cómo caramba, ¿no? Para entender el problema, ¿cuál sería una buena salida generada por la solución exitosa? ¿Qué problema resolveremos con esta solución? Puedes mostrar el ambiente del negocio en el que se usará la solución. Hay aspectos especiales del desempeño o restricción que afecte el modo en el que se enfoca la solución. Para cerrar, ¿es usted persona indicada para responder estas preguntas? ¿Sus respuestas son oficiales? ¿Mis preguntas son relevantes para el problema que tiene? ¿Estoy haciendo demasiadas preguntas? ¿Puedo otra persona dar información adicional? Pero ¿debería yo preguntar algo más? ¿No? Entonces, esas son preguntas tanto para el inicio, para el intermedio y para cerrar las preguntas, ¿no? Si aplicamos, esto no nos pase, ¿no? Terminamos la tercera unidad y estás queriendo regresar al tiempo para recolectar nuevamente los requisitos, ¿no? Estás por entregar el producto y te das cuenta de que los requisitos no fueron recolectados y ya están en la fuente te dicen, señor, necesito su RS, sus requisitos, su relación de requisitos funcionales del sistema, y te dices que no hay nada. Entonces vas a querer subir ese auto viajando al pasado para decir que no has cumplido con los requisitos, ¿no? Y si llegamos a esto, tengan en cuenta que va a ser un software no va a tener sentido en desarrollarlo, ¿no? Van a gastar un tiempo. Entonces, es debido a eso de que tomemos conciencia. Yo creo que con esto hemos entrado mucho a los procesos, hemos entrado mucho en la importancia de los requisitos a lo largo del proyecto de software, ¿no? A lo largo del proyecto de software. Bueno, para concluir ya tenemos aquí, ¿no? No, está en la semana 3. Ya tenemos equipos completos. Estuve pensando, necesito un sistema de investigación. Investigación. Y eso sí también yo voy a estar a cargo, ¿ya? Yo estoy a cargo. Y alguien me sugirió un sistema. Creo que era de... A ver, lo voy a buscarlo. Me escribió. Profesor, disculpe. Sí. Sí, profe, ¿qué tal? Bueno, un compañero se ha comunicado con uno de los integrantes de mi grupo preguntándole si estamos completos en nuestro grupo, porque él recién se enteró de que están haciendo grupos y todo eso y no tiene grupo. No sé si podríamos integrarlo a nuestro grupo. Ya, pero los grupos son de 4. Y hay uno de 5. Sí. Si están dentro de los 4, perfecto. No, ahorita somos 4 y con él seríamos 5. Queremos integrarlo porque ahorita está sin grupo. No se puede. Tiene que ser 4 y ya hay uno de 5 ya. Tienen que buscar. Hay gente que no tiene grupo todavía. No se puede. No va a haber eso de... ya. Acá me hablan de un sistema de carga, ¿no? Un sistema de carga. Y creo que él es... ¿Quién está a cargo del sistema de carga? Profesor, Luis Miguel, profesor. Luis Miguel González, ¿no? Luis Miguel González. Ya está. ¿Y quién le falta el trabajo? ¿Quién le falta tener un trabajo? ¿Quién va a asumir el trabajo? Falta un grupo. ¿Todos ya tienen trabajo? ¿Ya todos tienen un grupo?
Profesor, yo no tengo grupo. ¿Quién habló? Déjate Sandoval. Sandoval. Sandoval, profesor. Ya, entonces los que no tengan grupo se unen con Sandoval Estela. Sandoval Estela. ¿Ya? Entonces somos algo de 37 alumnos, y si esto 37 lo divido entre 4, voy a tener 9 grupos. ¿Ya? 9 grupos de 4. Entonces, esto por esto, entonces son 36, y quedaría un grupo de 5, que ya tengo el grupo de 5, que va a ser el de Trejo, porque ya ellos han venido trabajando. Así es que los demás son grupos de 4 nada más. ¿Ya? Grupos de 4. Profesor, Ya. con lo que respecta a mi grupo, ¿ya consiguió el Pro Warner o puede ser mi idea nomás, de Silva Trujillo? Silva Trujillo, trabájalo con el Product Owner que tú tenías, no hay problema. Ya, profe. ¿Ya? Trabájalo con el Product Owner que tenías, para no demorar en eso. Con los chicos que yo estoy como Product Owner, puede ser, nos podemos reunir, dependiendo de la coordinación, de lunes, martes, miércoles tengo clases, jueves y viernes 6 a.m. ¿Ya? Esa es la hora que puedo disponer para reunirnos. No va a tardar ni media hora en las reuniones. Ya con los grupos que me toca, por favor, a ver, nos coordinamos y me dicen para reunirnos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Ya tienen el trabajo. De nuevo, profe, me pagaron la segunda tarea, profesor. No entendí cómo va a ser. La tarea que está en el Teams. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a chequear ahorita. Ya, ese es el team. Tengo la tarea 2. La tarea 2 debe llenar su foro. Para la semana 4 ya deben estar cumplidos esos foros. Tengo una tarea, y aquí en la tarea, si no digo nada acá, voy a ver cómo lo ve el alumno. Vista del alumno. No hay ningún comentario, nada, entonces tengo que entrar a esta semana, ¿no? En esta semana lo que tengo que hacer es presentar el informe del Project Charter y presentar el informe de gestión de interesados de cada grupo. ¿Ya? De cada grupo. Entonces, como son grupos de 4, solo uno me presentará. ¿Ya? ¿Se entiende? Es decir, como son grupos de 4, solo uno me va a presentar de todo el grupo. ¿Qué voy a presentar, profesor? Voy a presentar un informe, el informe de Project Charter, y voy a presentar la gestión de interesados. Usted, de la gestión de interesados, usted elija cuál le conviene de los gráficos que hemos presentado ahí. Ahí hay un formato, usted vea cómo lo representa, ¿no? Entonces, son documentos que va a presentar en grupo. Yo voy a indicar al profesor Gardín que para la próxima semana los grupos presenten esta información. Junto con lo que voy a dejar ahora, que es los requisitos. ¿No? Los requisitos. Entonces, ¿tenemos que hacer el Project Charter? Sí, el Project Charter. Y ahí también tienen un formato de Project Charter, ¿no? Ahí tienen un formato. Profesor, disculpe, ¿el día hasta el que vamos a subir el trabajo es el 29 o lo va a aumentar? Todavía no voy a ponerme exquisito en relación a las fechas, porque estamos adecuándonos, no preséntelo nada más, ¿no? Todavía terminado la 4ª semana, entrando ya para la 5ª,
yo quiero cerrar la unidad porque hay una evaluación ahí. Para la próxima semana, si ustedes ven el sílabo, ya tenemos nuestra primera evaluación. Entonces, yo quiero cerrar la semana 4 con la evaluación para atrás y eso es una nota. Esa es una nota del parcial con los trabajos entregados, ¿ya? Y de la misma forma comienzo la semana 5 y la semana 5, 6 y 7 trabajo solamente de la semana 5 para adelante. La 5, la 6 y la 7, llego a la 8 y de nuevo comienzo a cerrar todo el proceso de la 8 hasta la 5. Cierro todo, es decir, traten de que ustedes para la tarea, para llegar a la semana 8, ya debe haber estado cumplido todas las tareas hasta la 5. Pero ya no veo la 4 ni la 3 porque yo ya lo califiqué, ¿no? Y lo mismo va a pasar para la siguiente, es decir, la 9, la 10, la 11 y la 12. Llego a la 12, clarifico todo hacia atrás, es decir, la 11, la 10 y la 9. La 8 topa, profesor, no topo la 8 porque ya lo califiqué. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Profe, y para la gestión de interesado, ¿está dentro del formato del Project Charter? No, ¿sí? La gestión de interesado es otro. Ahí está dentro. Si ustedes entran aquí a semana 2 y en semana 2 en archivos, tienen dos documentos. Tienen el acta de reunión que ustedes ya se deben estar reuniendo. Tienen la parte de la gestión de interesados que ustedes eligen cuál es la gráfica, todo. Es una sugerencia la gestión de interesados. Ustedes pueden conseguir otro formato mucho más sustancial y lo puede plasmar, su gestión de interesado. Y aquí está su Project Charter, ¿no? También es una opción de que ustedes puedan coger, ¿no? No me voy a exponer exquisito tampoco. La idea es que ustedes tengan una idea que es un Project Charter. Que habíamos hablado de la asunción, ¿no? De las asunciones que son importantes. Están en semana 2, ¿no? Y ahorita ya voy a comenzar a subir material a la semana 3. Todavía no estoy subiendo, no he subido nada, ¿eh? Listo, chicos, lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de